Este es un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Dalet, 1944. El discurso está basado sobre una frase de Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que dice Rabbi Yoshua ben Levi. Y en sí el discurso explica básicamente dos asuntos. ¿Qué significa Eisek HaTorah? ¿Qué significa el esfuerzo en el estudio de Torah? Porque existe el concepto de Limud HaTorah, estudiar Torah. Pero ¿qué significa Eisek HaTorah? El esfuerzo en el estudio de Torah. Es decir, como si fuese tu trabajo realmente. En el buen sentido, no un trabajo que uno no quiere hacer, sino todo lo contrario. El trabajo realmente de uno, la ocupación específica de uno. Eso por un lado. Y junto con eso, el discurso va a explicar qué significa que hay en el cielo, en el Shamaim, Bas Koil, diferentes voces que el alma escucha, el cuerpo escucha, etc. Justamente esto vamos a explicar. El Maimer, el discurso, entonces está basado sobre una frase de Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, en el 6º capítulo, la segunda Mishnah. Segunda enseñanza dice Rabbi Yoshua ben Levi, todos los días un Bas Koil, una voz, sale de Har Horev, del monte Horev, donde está el monte Sinai, un Mahrazas, y publica en el cielo una publicación para todas las personas, y dice así, hoy lahem la briois, hoy veis qué va a ocurrir, pobre de las criaturas, por la vergüenza de la toira, o la falta de respeto hacia la toira. Esta es la frase de Pirkei Avos. El Rambam Maimónides explica que el boina shel toira, que significa el concepto de vergüenza o falta de respeto a la toira, es que la toira siente vergüenza del hecho de que no trabajamos en ella, no nos esforzamos en ella. En el lenguaje del Rambam, literalmente, Eilboin, ¿qué significa esta vergüenza? Avergonzamos a la toira. O sea, la toira es la que siente la vergüenza. Avergonzamos a la toira porque ella está avergonzada, porque no tiene quien se esfuerce en ella. Quien la estudie profundamente y se esfuerce en ella. Debemos comprender, pregunta el Rebbe, ¿cuál es la intención? ¿Qué significa el boina toira? Que la toira está avergonzada. La toira no es una persona para que se avergüence. ¿Qué significa que la toira está avergonzada? ¿Y cuál es la explicación de Maimónides al respecto de esta vergüenza de la toira? Que la toira está avergonzada del hecho de que no hay nadie que se esfuerce en ella. ¿Cuál es esta expresión oiskim? Esfuerzo y trabajo en toira. Al respecto de la toira, corresponde aparentemente mucho más la expresión no hay quien la estudie. ¿Okay? Es una cuestión que uno estudia, una sabiduría que se estudia. Y cuando Maimónides, el Rambam, dice la expresión oiskim, es decir, que no hay quienes se esfuerzan en la toira, quienes la trabajan, etc. Evidentemente hay algún tipo de intención y tenemos que entender cuál es la intención de Maimónides cuando dice oiskim ba toira, que trabajamos en la toira. Y también tenemos que entender ¿cuál es este asunto de una publicación en el cielo que sale del monte Sinai? Har Horev, monte Sinai, es el mismo lugar. Con seguridad, la intención de esta llamada es para que las personas mejoren su comportamiento y estudien Toira, trabajen en la Toira. Y hay también otras publicaciones para Tshuva, para retornar hacia Dios en el Shamaim. Diferentes publicaciones que despiertan a la persona para que haga Tshuva, para que retorne hacia Dios. Como está escrito, como está escrito, retornen de sus caminos malos. ¿Por qué van a morir, casa de Israel? Retornen hacia mí. Entonces, para esto hay publicaciones en el Shamaim, en el cielo. Sobre Iras Shamaim, sobre el temor al cielo, está escrito, Iras Hashem Lechaim, que el temor a Dios es para vida. Cuando somos cuidadosos en la observancia de los preceptos, con Iras Shamaim, con temor al cielo, esto es algo que trae vida. Y sobre la toira está escrito, ella, la toira, es un árbol de la vida para quienes se aferran a ella. Es decir, Iras Shamaim es vida, toira es vida, temor al cielo es vida, el estudio de toira es vida. Y también hay otras publicaciones diferentes sobre al respecto de Tshuva, de arrepentimiento y de retorno hacia Dios, como es sabida la frase de Irmiyahu, Shuvu vanim shoivavim. Irmiyahu dice, retornen mis hijos perdidos. Similar a esto, hay diferentes publicaciones al respecto de despertar a las personas, publicaciones en el cielo. Todas ellas son para que la persona retorne, haga tshuva, retorne hacia Dios y vaya en el camino recto. Pero cuando las personas no escuchan esta voz del cielo, es decir, el Rebbe lo está diciendo en sus palabras, pero en términos más sencillos, en nuestras palabras, en mis palabras,
¿Quién escucha estas publicaciones? Yo estoy acá abajo, soy una persona común y corriente. Me dicen mis sabios que en el cielo hay un montón de publicaciones, que dicen esto y dicen lo otro y aquello, etc. Salen de acá las publicaciones, salen de allá, pero yo no escucho nada. Volviendo a las palabras de Rebbe, cuando las personas no escuchan esta voz celestial, porque la audición es una cuestión material de la persona y no puede escuchar estas voces espirituales en el cielo, celestiales, entonces, ¿qué tipo de beneficio hay en estos llamados celestiales para despertar en Shuva si nadie lo escucha? O por lo menos las personas comunes y corrientes como yo no lo escuchamos. ¿Cuál es el resultado de esto, de que todos los días sale una publicación celestial? Hoy hoy ve, y qué terrible va a ser para las criaturas por la vergüenza de la toira, cuando las personas no escuchan y no pueden captar con sus cuerpos materiales esta voz espiritual celestial. Este es el primer capítulo. Kitsu, resumen. Rabbi Yoshua ben Levi nos dice que todos los días sale una voz, un llamado celestial del monte Joirev para aquellos que avergüenzan a la toira. La toira está avergonzada del hecho de que no hay quienes se esfuerzan en ella. Y preguntamos cuál es la intención de esta expresión oiskim, el esfuerzo en ella. ¿Por qué no dice loimdim, aquellos que estudian la toira? Y explicamos que hay diferentes tipos de llamados celestiales para hacer tshuva, para retornar a Dios, para despertar a la persona, y preguntamos cuál es la actividad, el beneficio, el efecto de estos llamados celestiales si el cuerpo material no lo puede captar a esta voz celestial. Segundo capítulo. La composición de la persona es como la composición del resto, o sea, del ser humano, es como la composición del resto de las criaturas. Dios, bendito sea, compuso de dos porciones fundamentales, al ser humano y al resto de las criaturas, cuerpo y alma. Una cuestión material, como vamos a estudiar ampliamente, y una cuestión espiritual. El cuerpo es algo material, terrenal, que le fue dada la capacidad de sentir con, por ejemplo, el tacto. El sentido del tacto está en el cuerpo. Y el alma es una cosa espiritual, celestial, que no puede sentir el tacto. El alma no tiene tacto, como conocemos nosotros el tacto con la mano, etc. En la porción espiritual de la creación, a esa porción se le dio la capacidad de sentir comprensión. Está entonces la cuestión material que está relacionada al tacto, es lo más bajo que hay, por así decir, y está la cuestión espiritual relacionada al conocimiento, El asunto es claro. En cada cosa, la prueba y la examinación de esa cosa nos va a enseñar cuál es la esencia de esa cosa. Cuando examinamos el concepto ampliamente, entonces la esencia de esa cosa va de acuerdo a aquello que analizamos. Si un análisis verdadero de una cuestión, vamos a poder entender la esencia de esa cuestión cuando la analicemos correctamente. Por lo tanto, el concepto de cuerpo, cuando analizamos el cuerpo físico, material, la esencia de este cuerpo es materia, justamente, algo físico. ¿Y cómo podemos examinar esa cosa física? A través del tacto, que también es algo físico, material, pero el alma es una esencia espiritual y la examinación del alma no es a través del tacto, no la podemos tocar el alma, sino que es a través del sentimiento espiritual de comprensión, entendimiento. Hay dos tipos de sentimientos. Un sentimiento de entendimiento, yo entiendo una cuestión, una persona es consciente de que entendió una cuestión determinada, y por el otro lado hay un sentimiento de tacto, tocar una cuestión. Ambas tienen muchísima influencia en la persona y van de acuerdo a la esencia de la cosa que estamos analizando, que estamos examinando, y por lo tanto son diferentes. El sentimiento, por un lado, de tacto es un sentimiento físico, material. Por el otro lado, el sentimiento de comprensión es un sentimiento espiritual. Ambas porciones, lo material y lo espiritual, que Dios creó y compuso de estas dos cuestiones todas las criaturas, son iguales en todas las criaturas. El cuerpo es algo terrenal y material en todas las criaturas, y el alma es algo espiritual en todas las criaturas. Con estas dos porciones de cuerpo y alma en todas las criaturas de las huestes de la tierra que Dios dividió en 4 porciones. Doimem Samea Jaime Daber. Doimem significa objetos inanimados.
Tzomeach significa vegetales, plantas que brotan y crecen. Jai son animales. Y Medaber son seres humanos. Todos estos 4 cosas tienen estas 2 porciones, lo material y lo espiritual. La porción de lo físico y lo material, de los objetos inanimados, va de acuerdo a la porción espiritual de esos objetos inanimados, justamente. Cada cosa tiene su cuerpo y su alma. Y su alma es de acuerdo al cuerpo. Y el cuerpo es de acuerdo al alma, como vamos a ver. De la misma manera que la porción física y material de las plantas, de los vegetales, es de acuerdo al alma de las plantas. Y la porción física y material de los animales va de acuerdo al alma de los animales. Y la porción física y espiritual del ser humano va de acuerdo al alma del ser humano. La forma de vitalidad del alma, que el alma da vida al cuerpo, es que en realidad el cuerpo, él mismo está vivo. A pesar de que la vitalidad del cuerpo surge del alma, pero en realidad el cuerpo y el alma son 2 cosas independientes. ¿Y cómo vemos esto? Cuando una persona fallece, el alma se retira y el cuerpo continúa vigente, solo que al poco tiempo, lo que sea, se pudre. ¿Por qué? Porque es el alma el que le da vitalidad al cuerpo. Pero en realidad son 2 cosas independientes. El cuerpo mismo no escucha, no ve, no entiende. Todo viene de la fuerza vital del alma, de manera tal que el cuerpo mismo vive con todos sus miembros y, por lo tanto, los ojos ven y las manos trabajan y así sucesivamente. Esto no es como una máquina que se mueve a través de una fuerza exterior. Supongamos algún tipo de molino que la persona lo mueve, o los burros lo mueven, etc. Es una máquina, el molino, y está quien lo mueve por afuera de ese elemento. Esto no es así, sino que la unión profunda, divina de estas 2 porciones, de lo material y lo espiritual, ambas son de acuerdo a la voluntad divina en la creación. Este es el segundo capítulo. Kitsur, resumen, explicamos la composición del ser humano, que es la composición similar a la composición de todo el resto de las criaturas. Hay 2 porciones, está el cuerpo y está el alma. Y están divididos en 2 tipos de sentimiento y, por así decir, forma de examinar. El sentimiento de lo material, la forma de examinar lo material, es tacto. El sentimiento que fija y que nos hace entender lo espiritual es comprensión. La porción física va de acuerdo a la porción espiritual, de acuerdo a la fuerza de Hashem, que Dios mismo puso en el cuerpo, en el alma, y los une. De hecho, este es el concepto de la bendición que decimos cada vez que salimos del baño, Mafli Lasois, que Dios hace maravillas. ¿Qué significa hace maravillas? Une lo material con lo espiritual. De manera tal que el cuerpo mismo está vivo. No es como una cosa exterior, como dijimos anteriormente el ejemplo del molino. No es como una cosa exterior que mueve a algo. No, hay una unión profunda que Dios mismo se ocupa de lograr, de hacer, entre lo material y lo espiritual. De manera tal que el cuerpo mismo vive. De acuerdo a cómo Dios hizo el cuerpo y al alma y su unión, que la voluntad del Creador, bendito sea, es que se unan justamente lo material y lo espiritual, así como el cuerpo es correspondiente al alma, de manera tal que el cuerpo se transforme en un lugar adecuado para el alma espiritual y que esté vivo el cuerpo, un guf hai, un cuerpo vivo. De la misma manera, el alma espiritual es correspondiente al cuerpo, de manera tal que el alma pueda dar vida al cuerpo material. Ambos son, digamos, de una misma matriz y pegan perfecto uno con el otro. El alma está preparada para el cuerpo y el cuerpo está preparado para el alma. Como resultado de esta unión entre cuerpo y alma, cuerpo material y alma espiritual, el cuerpo material se eleva del nivel en el cual se encuentra como cuerpo muerto, digamos, algo que no se mueve, algo que no entiende, se transforma en algo que se mueve y algo que entiende. Porque el alma espiritual, que antes estaba incluida en los lugares más profundos de la neshama, del alma, ahora voy a explicar esto, y el Rebbe justamente se va a detener en este punto para entender, desciende de nivel de lo que era antes. Entonces tenemos un cuerpo físico y material, que era, por así decir, un cuerpo muerto. Cuando el alma es insuflada, entra en el cuerpo se eleva de nivel. Algo que antes no entendía, no veía, etc., pasa a ser un guf hai, un cuerpo vivo, que ahora funciona, entiende y vive, etc.
Por el otro lado, al revés. El alma, cuando decimos alma en castellano, es una palabra muy ambigua, porque en hebreo en realidad, como vamos a estudiar, hay 5 porciones del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, que ahora vamos a estudiar qué son. Si bien no en detalle, pero por lo menos básicamente. La parte del alma que entra en el cuerpo se llama Nefesh. Ese Nefesh, que es el nivel inferior de estos 5 niveles que mencionamos anteriormente, que no importan los nombres, son todos alma, pero el punto es Nefesh en hebreo. Ese Nefesh ingresa en el cuerpo, pero antes ¿dónde estaba? Antes de ingresar en el cuerpo, ¿dónde estaba? Estaba incluido junto con el resto del alma, que es algo superior y elevado, que no ingresó dentro del cuerpo. Entonces ese Nefesh, que antes estaba en un nivel espiritual muy elevado, desciende para entrar en el cuerpo. Entonces hay un ascenso del cuerpo y hay un descenso del alma. El Midrash nos explica que el alma está dividida en 5 niveles y hay 5 nombres diferentes: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Todos esos se traducen como alma en general, pero Nefesh es alma, Ruach es espíritu, Neshama es como si fuese respiración, Neshima, pero también se refiere al alma, Haya es viva y Yehida es única. Son simplemente nombres que, así como traducidos, no significan nada. El punto es que son 5 niveles del alma diferentes. Cada uno de estos nombres de cada porción del alma explica cuál es la función de esa porción del alma. Yehida, que es el nivel más elevado, que se traduce en general como única, es el nivel más alto del alma. Y el nivel más bajo del alma, que tiene la función de dar vida al cuerpo, se llama Nefesh. ¿Por qué Yehida se llama Yehida? Porque Yehida está con Yehida y Sheloilam, está con el único del mundo. Está unida ese alma a Dios. Y Nefesh es el que se ocupa literalmente de dar vida al cuerpo, entra dentro del cuerpo. Cada porción del alma tiene una unión uno con el otro. Y antes de que Dios bendito sea envíe al alma para dar vida al cuerpo aquí abajo, la porción que se llama Nefesh, que es la más baja, como explicamos, está unida, por así decir, a todas las otras 4 porciones del alma. Están todas juntas. Entonces, cuando el Nefesh tiene que dar vida al cuerpo, este nivel más bajo del alma, tiene que dar vida al cuerpo, se transforma esta porción del alma, que se llama Nefesh, en un nivel inferior. Desciende, como explicamos anteriormente. Primero, entonces el Nefesh estaba unida con las fuerzas más profundas y elevadas espirituales del alma. Como esas fuerzas espirituales están en el Shamaim, están en el cielo, en un nivel extremadamente elevado. Y cuando el Nefesh desciende y se inviste en el cuerpo, Dios hace corresponder ese nivel de Nefesh, que es algo espiritual y muy elevado, para la vida material física aquí abajo. De manera tal que en ciertos asuntos se transforman y son opuestos las cuestiones que ocurren con el Nefesh a lo que pasa con el resto del alma, de la Neshama. ¿Por qué? Porque de vuelta, el Nefesh, antes de descender a investirse en el cuerpo, estaba junto con el resto de las cosas espirituales y vivía, por así decir, en un mundo espiritual, en el Gan Eden o donde sea que está, paraíso o lo que sea que está. Cuando desciende tiene que ser correspondiente a otro tipo de vida, a una vida material, porque tiene que investirse dentro de un cuerpo material y dar vida a un cuerpo material. Que Dios une estas dos cosas opuestas, lo material y lo espiritual, como explicamos anteriormente. Pero el punto es que el Nefesh tiene un descenso muy grande, al punto tal que hasta entre ciertos puntos, en ciertos asuntos, es opuesto el Nefesh dentro del cuerpo a lo que es el resto del alma. La principal vida de la Neshama, del alma, es el sentimiento, como dijimos anteriormente. Y la principal vida del cuerpo es el tacto. Y con todo esto, el descenso del alma en el interior del cuerpo genera una unión específica entre el Nefesh y el resto de la Neshama, el resto del alma. Es decir, no es que cuando el Nefesh entra en el cuerpo se desata y se desconecta totalmente del alma, del resto del alma. No. Si bien está dentro del cuerpo y si bien vive una vida diferente, como explicamos anteriormente, y hasta en ciertos puntos opuestos al resto del alma, pero queda un vínculo entre el Nefesh y el resto del alma. No se separa totalmente. La incapacidad del ser humano, aquí abajo, de absorber en forma correcta y clara los llamados celestiales es solamente en la vida material, física, aquí abajo. Nosotros, físicamente hablando, no captamos esos llamados celestiales, espirituales,
pero a través del alma del Nefesh, que está investido dentro del cuerpo, y que las partes supremas de la Neshama, Ruach, Neshama, Haya y Ejida, las partes más elevadas del alma, que son esas cuatro que quedaron, por así decir, fuera del cuerpo, Ruach, Neshama, Haya y Ejida, ellos sí captan, y ellos sienten esa llamada celestial, también hacen que se sienta esa llamada celestial en el cuerpo. Porque de vuelta, si bien Ruach, Neshama, Haya y Ejida están fuera del cuerpo, están en el Shamayim, y ellos sí ven, esas partes del alma sí sienten el llamado celestial, esas partes del alma están vinculadas al Nefesh, que está investida dentro del cuerpo. Y automáticamente a través del, por así decir, intermediario del Nefesh, uno también puede aquí abajo sentir esos llamados celestiales. No escuchamos claramente cada día, hoy la brilles me el toira, hoy ve qué va a ocurrir con las criaturas por la vergüenza de la toira. Esto no lo escuchamos, pero el alma arriba lo escucha. Y el Nefesh acá abajo, por cuanto está conectado con el alma arriba, lo siente también. Ay, ¿qué efecto tiene esto? Esta es la causa de los sentimientos repentinos, de tshuva, de arrepentimiento y retorno a Dios, que gobiernan por sobre la persona. De vez en cuando uno está caminando por la calle y de repente siente, oye, tengo que retornar a Dios, o sea, como fuera el sentimiento. ¿De dónde salió esto? Son las publicaciones celestiales que pasan todos los días, que nosotros acá abajo no las entendemos, no las escuchamos claramente, pero de repente tenemos un despertar. Como vemos en la práctica, en la vida, que las imaginaciones y los pensamientos de tshuva, de arrepentimiento y retorno a Dios que caen en forma repentina sobre la persona sin ningún tipo de preparación, la persona se pregunta a sí mismo, ¿qué hice con mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Son preguntas flashes que a la persona le llegan en cualquier momento, en cualquier lugar, sin preparación. Viví toda mi vida desperdiciándola y solamente ocupándome de lo material y solamente lo terrenal. Digamos que abandoné totalmente lo espiritual. Y la persona, a partir de esos sentimientos y esos pensamientos, esos flashes, por así decir, en la cabeza, recibe un compromiso, toma un compromiso fuerte para mejorar su vida espiritual, para conducirse de otra manera. Estos despertares repentinos vienen de los llamados de tshuva celestiales, de los llamados al arrepentimiento, como explicamos en el primer capítulo, que son espirituales, que los escucha el alma arriba, que las porciones del alma más elevadas las escuchan y las pasan a través del Nefesh al cuerpo, justamente al cuerpo, que no se expresan en el cuerpo como una palabra concreta, una frase, hoy la bris melboina shel toira. No escuchamos estas palabras. Hoy, ¿qué va a pasar con las criaturas por la vergüenza de la toira? Esto no lo escuchamos. Pero sentimos de repente un despertar. Este sentimiento del llamado a tshuva tiene que expresarse en la práctica, en la observancia de mitzvot y en las buenas cualidades. Y esto es lo que quiere decir Eisek HaToira. Esto es lo que significa que el trabajo de uno, la ocupación de uno, el oficio de uno es toira. No solamente el lomdei toira, estudiar toira, sino que esforzarse en la toira. ¿Qué quiere decir? La toira transforma a la persona en un askan bemitzvahs, en un trabajador de las mitzvahs, en una persona cuya ocupación verdadera y su koch, se dice en Yiddish, su ganas, su fuerza, su entusiasmo, está en las mitzvahs prácticas, en las buenas cualidades. Pero cuando la persona solamente estudia Toira y es débil en las mitzvahs, que no quiere decir que no cumple los preceptos, quiere decir que los cumple, pero sin ganas, sin entusiasmo, como algo muerto, como dice el profeta, mitzvahs anashim melumad, las personas están acostumbradas a cumplir las mitzvahs y las cumplen así automáticamente, mecánicamente. Cuando la persona solamente estudia Toira, estamos hablando de alguien que observa los preceptos y estudia la Toira también, pero solamente la estudia, sino más, lo imdim Toira, y somos débiles en los preceptos y en las buenas cualidades, con esto avergonzamos a la toira. Esto no quiere decir que no hay que estudiar. Como dicen nuestros sabios, uno igual tiene que ocuparse de estudiar toira, cumplir mitzvahs, aunque no sea con la mejor de las intenciones. Porque dentro de ese estudio eso lo va a llevar, el estudio mismo y la observancia misma lo va a llevar a tener buenas intenciones. Pero lo que estamos diciendo es, despertate, crece, pasa al próximo nivel. ¿De qué se avergüenza la toira? De que la estudian. Pero en realidad ese estudio no es
internalizado, de manera tal que cuando la persona está observando una mitzvah, la persona la disfruta, la persona entiende lo que está haciendo y la persona lo hace con ganas y entusiasmo, y no como algo, una carga, un peso más. Esta es la razón por la cual el Rambam, Maimónides, había explicado que la vergüenza era la vergüenza de la Toira. ¿Por qué? Porque no somos oiskim ba Toira. La frase de Pirkei Avos decía, Melboina shel Toira, la vergüenza de la Toira y punto. El Rambam, Maimónides es el que trae la expresión oiskim ba Toira. ¿De qué está avergonzada la Toira? ¿De que no la estudiamos? Sí la estudiamos. El problema es que no la internalizamos. El problema es que no somos oiskim ba Toira. Es que no es nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro entusiasmo, nuestras ganas, etc. Todo Yehudí siente como si fuese un impulso natural por estos llamados celestiales para hacer tshuva. Todos tenemos estos llamados celestiales. Están ahí. La Shaira, la pregunta es si los sentimos o no. El Friedrich Rebbe, el rey anterior, dice con certeza. Todos tienen este impulso natural por causa de estos llamados celestiales para hacer tshuva, para arrepentirse y para acercarse a Dios. Y uno tiene que utilizar esto en la práctica, literalmente, para la observancia de los preceptos prácticos y para buenas cualidades. Este es el tercer capítulo y final, Kitsu, resumen. Explicamos que la Neshama tiene 5 porciones con 5 nombres diferentes que expresan las actividades diferentes que tiene el alma. En esta composición de cuerpo y alma, el cuerpo es algo material que recibe fuerza vital del alma, y entonces el cuerpo se eleva del nivel en el que estaba antes, por encima del nivel en el que estaba antes. Y el alma, que antes estaba incluida, por así decir, unida a las porciones más elevadas del alma, el nefesh, que antes estaba junto con el resto del alma, se transforma en algo más bajo, desciende de nivel. Pero con todo esto queda un vínculo entre el nefesh y el resto del alma, que a través de ese vínculo es que escuchamos los llamados celestiales para hacer tshuva, para arrepentirnos y acercarnos a Dios. Y esto lo sentimos en forma instintiva en la vida material y corporal. Que seamos conscientes de estos llamados, que sea la voluntad de Dios, que seamos conscientes de estos llamados, que podamos utilizarlos en la práctica y que no solamente estudiemos Toira, London Toira, sino que seamos oiskim ba Toira, que podamos realmente internalizarla, trabajarla, sentirla como nuestra vida, literalmente como dice el versículo, que ella, la Toira, es nuestra vida y la longitud de nuestros días.